Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. Hoy vamos a tratar sobre el tema de la muerte de Jesús, las distintas visiones que esta muerte de Jesús tiene. Es difícil poder descubrir las razones por las cuales cada uno piensa que Jesús murió. En la Biblia mismo aparecen algunas, ¿no? Quizá se nos comenta que Jesús pudo morir por un conflicto político, que de hecho así fue, ¿verdad? Pero muchos piensan que solamente luchó por ese aspecto político. Por ejemplo, aquellos que piensan que fue un gran revolucionario que intentó luchar contra Roma y derrocar ese imperio dominante y que a él le importaba poco lo religioso, sino esa causa política y que por esa entregó su vida y se dio compasión. Otros dicen que no, que lo político fue secundario, que lo principal fue lo religioso, que él realmente se creía el Mesías, el Hijo de Dios, y lo que venía era a revolucionar, pero la religión, la forma de entender la religión. Y por eso tuvo tantos conflictos con el poder religioso de su tiempo, sobre todo con los fariseos, los saduceos, los que entendían un poquito de leyes, y él vino a romper y transformar esas leyes, y por eso lo mataron. Pero lo mató el poder religioso. Los primeros dirían que lo mató el poder político. Hay otros que dicen, no, vino simplemente lo mataron por una cuestión económica. Tocó el dinero, tocó a los poderosos de entonces y como cualquiera que haga eso a lo largo de la historia, tuvo enfrentamientos. Entonces, por eso el mayor escándalo fue entrar en el templo y tratar de revolucionar aquel templo, de echar a los mercaderes donde estaba el núcleo económico, el núcleo económico de aquella época. Y por eso, al tocar lo económico, acabaron con él. Hay otros que simplemente piensan que era un loco, que lo mataron porque estaba loco. Fue capaz de engañar a unos cuantos, locos como él, o por lo menos ignorantes, que lo siguieron y por eso esos mismos, cuando vieron que aquello no tenía ninguna razón de ser y lo vieron muerto en la cruz, se fueron corriendo a sus casas. Podríamos poner más, ¿verdad? Más motivos por los cuales Jesús murió en la cruz. Pero si nos damos un poco cuenta, si pensamos un poquito profundamente, ninguna de esas respuestas da solución a la pregunta ¿por qué murió Jesús? Quizá eso serían modos de explicar por qué mataron a Jesús, pero no por qué murió Jesús. Si tuviéramos que preguntarnos o que responder a la pregunta ¿por qué murió Jesús?, tendríamos que ir a un razonamiento mucho más profundo y tendríamos casi que meternos y bucear en las motivaciones que tuvo Jesús para entregar su vida. Porque, insisto, todo lo que hemos respondido hasta ahora es ¿por qué mataron a Jesús los que lo mataron? Pero ¿por qué murió Jesús? Eso forma parte de las motivaciones personales de Jesús. Habría que preguntarle a él, ¿por qué entregaste tu vida a Jesús por nosotros? Con lo cual, para responder a esta pregunta, lo que hay que hacer es bucear en su vida. Y vamos a permitirnos detenernos en dos pasajes fundamentales. Uno es el bautismo de Jesús. Vamos a analizar un poquito el bautismo de Jesús. Sabemos que Jesús se bautiza en el río Jordán y que lo bautiza Juan. Y claro, Jesús va a bautizarse y le insiste, Juan, quiero que me bautices. Y Juan piensa, vamos a ver, mi bautismo es un bautismo para la conversión y para el perdón de los pecados. Jesús, decimos, que era igual en todo a nosotros, menos en el pecado. Por lo tanto, si Jesús no tenía pecados, no tenía ningún sentido que se bautizara. No tenía que convertirse, no tenía que arrepentirse de sus pecados. Sin embargo, le insistía a Juan que quería bautizarse. Podríamos preguntarnos, bueno, quería hacer una especie de show o de pantomima diciendo, bueno, voy a parecer como que soy uno de tantos y voy a hacer como que me bautizo también para ser aceptado por el resto. Nada que ver, ¿verdad? Jesús era una persona, lo era y lo fue siempre, una persona auténtica y de principios. Entonces es cierto que cuando Jesús va a bautizarse en el río Jordán, se presenta y en primera persona pide perdón por los pecados y pide o reza o tiene como intención la conversión. Pero fijaos, efectivamente se presenta con la primera persona, pero no del singular. No dice yo, sino primera persona del plural. Nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús, si entendía algo, es que vino a ser hermano de toda la humanidad. Por eso, cuando se presenta ante Juan el Bautista
en el río Jordán, lo que hace es decir, yo soy uno con toda la humanidad. Por eso me presento y digo, nosotros, primera persona del plural, estamos llamados a la conversión y al arrepentimiento. Por eso se abren los cielos y dice Dios, este es mi Hijo. Y de hecho todos estamos en él. Entonces, Jesús, por ese pasaje, nos hace hermanos. No por ese pasaje, sino en ese pasaje nos reconoce como hermanos. Y fijaos que ese está puesto al principio de su vida pública, ¿no? Desde el principio nos entiende a todos como hermanos. Y otro pasaje, el pasaje de Mateo 25. ¿Sí? El que le preguntan a Jesús, bueno, ¿y cómo va a ser la salvación? Y dice, pues muy fácil, pondré a unos a mi izquierda y a otros a mi derecha y les diré, vosotros venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve encarcelado y me visitasteis, fui forastero y me vendisteis vuestras tierras, bueno, etc. El pasaje que todos conocemos. Y aquellos preguntarán, ¿cuándo tuviste hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? Etcétera, desnudo y te vestimos. Y él, Jesús, dice, cada vez que hicisteis esto a uno de mis pequeños hermanos, a mí me lo hicisteis. Por eso mismo de que Jesús se considera uno con todos, no dice, aquello que hicisteis a uno de estos mis pequeños hermanos es como si me lo hubierais hecho a mí. No, a mí me lo hicisteis. Y por eso nos salvaremos. Lo dice el Evangelio. No porque creamos mucho en Dios o no, no porque vayamos mucho a misa o no, no porque recemos mucho el rosario o no. No solo por eso, no digo que no haya que hacerlo, obviamente, pero no solo por eso, sino porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me diste ropa. Es decir, es una invitación al amor. Y por eso murió Jesús, por amor. La cruz de Jesús en sí misma, solo la cruz por la cruz, no salva. La de Jesús sí, pero la cruz por la cruz no salva, porque junto a Jesús murieron crucificados dos personas más, y si la cruz en sí salvara, la cruz de aquellos dos ladrones salvaría también. Y sin embargo no, la que nos salva es la cruz de Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió por amor profundo. Entonces lo que nos salva no es la muerte de Jesús en sí mismo, sino la vida que llevó a esa muerte. Y eso es lo que nos salva, y por eso muere Jesús, porque no pudo renunciar a esa vida de amor a toda la humanidad, pero especialmente a los más pequeños, porque no pudo renunciar por eso. Y al no renunciar a esa vida, chocó contra todos esos poderes que al final fueron los que le mataron. Y como no pudo renunciar nunca al amor, por eso murió. Y por eso nos salva, porque nos indica el camino que todos debemos seguir. Pues nada, espero haberos ayudado en este camino hacia Jerusalén.